primera devolución de lo que hemos vivido estos días, de impresiones y incluso de contenidos, ¿vale? Como os dije, pues, yo creo que fue ayer a media mañana, un agradecimiento por la implicación que habéis tenido. Creo, y yo he vivido los 6 congresos algunos de aquí han vivido hasta el 0. Yo he vivido 6 congresos desde Murcia y creo que es el congreso donde los pasillos han estado más vacíos, donde la gente ha estado más implicada en los debates, donde los auditorios, no diría que se han hecho pequeños porque este auditorio es inmenso, pero sí se han visto llenos y eso es de agradecer. Igual que Alberto os planteaba el agradecimiento por el día a día, yo os agradezco en nombre de la organización la implicación que habéis tenido también estos días. Las conclusiones de un congreso, y como decía esta mañana en la mesa de retos, son importantes para el devenir no solo de la profesión, sino de nuestras organizaciones y de cada una y cada uno de nosotros, ¿vale? Este pequeño acto lo hemos dividido en 3 partes, ¿vale? Hay una primera parte que nos hará Gilbert García Bartoll, siempre digo Gilbert Bartoll, pero Gilbert García, que es vicepresidente del comité organizador del Congreso y es miembro del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana. Y yo creo que uno de los que ha tenido más protagonismo en todo el tema de infraestructuras, de espacios, de coordinación de todo lo que son los inscritos, resolución de dificultades, etcétera, etcétera. Él nos va a hacer un flash o una serie de datos concretos sobre vosotras y vosotros, para que tengáis una idea de qué ha representado respecto a las personas que habéis asistido y respecto a las personas que habéis comunicado este congreso. Hola, buenas. Bueno, primero deciros que a pesar de ser un congreso estatal, hemos tenido inscritos y compañeros de 3 estados diferentes. Aparte del nuestro, hemos tenido gente de Ecuador y gente de México, que también les estamos muy agradecidos. Tenemos datos por autonomías. Prácticamente de todo el Estado español ha venido gente. En total hemos sumado casi 600 inscritos, casi 600 compañeros y compañeras que hemos estado aquí. Y ver un poco el volumen también, pues eso, en estos tiempos que corren y en estas economías que tenemos un poco tocadas, pues el ver que ha sido un número muy interesante. Luego, a nivel de trabajo, pues nos habéis hecho trabajar mucho. Eso, pues, jode, pero bueno, alegra. Hemos tenido, por ejemplo, 71 comunicaciones. Hemos tenido 134 comunicantes entre estas personas. Hemos tenido 125 ponentes entre experiencias, pósters y ámbitos de encuentro y diferentes espacios que habían. Hemos tenido 9 talleres que habéis podido asistir, que hemos repetido 2 días para dar un poco cabida a los 600, porque si no, no podíamos estar en todo. Había que elegir, lamentablemente, pero bueno. Luego, ver un poco también las visitas que se han hecho, que han sido 10 visitas a diferentes recursos. Ha sido algo que habéis mostrado un poco como innovador, pero a la vez enriquecedor. La gente ha quedado contenta. Se han desplazado un número de 170 personas que simultáneamente al Congreso han ido a visitar recursos en vivo, digamos. Después, un dato también que nos ha ayudado mucho ha sido la web del Congreso, que habéis ido visitando. Aparte de vosotros, pues la han visitado 32.000 personas más. Son datos estadísticos que también nos han ayudado a ver el volumen de información que hemos manejado. Más de 800 personas se han registrado en la web, más de 300 se han suscrito y más de 20.000 correos enviados. Por eso ha sido mucho trabajo y mucho volumen de información para manejar.
Luego, pues bueno, un poco también, como ha dicho Rafael, el coordinar un poco el equipo de trabajo. Lo importante aquí, quiero resaltar que no ha sido el trabajo, el volumen y tal, pero ha sido el equipo. Quiero resaltar que ha sido el equipo. Esto es una labor de equipo, aunque nos veáis las caras a pocos, hay mucha más gente. El trabajo en equipo, quien trabajáis en ello sabéis que es una gran dificultad, que necesita una gran coordinación, implicación de cada miembro, y los resultados, pues bueno, en las encuestas no los podéis contar, eso sois vosotros quien valoraréis. Y bueno, pues que este equipo de trabajo pues ha sido personal del Colegio de Valencia, han sido miembros de Junta, han sido voluntarios de fuera del colegio incluso, voluntarios incluso que habéis venido de otros territorios que os habéis enganchado enseguida al carro también, 10 voluntarios que han venido de la universidad y en general, pues bueno, todo esto ha sido el comité de organizador. Les digo, son muchas más gente y muchas más caras que luego a lo mejor vemos. Y por mí ya está resumido. Gracias, Gilbert. Pero obviamente de un congreso no nos podemos ir sin una pincelada de los contenidos, de los contenidos que se han trabajado, sobre todo en los espacios de ponencias, en las mesas de debates, en las comunicaciones. Por eso contamos con Ramón López, exdecano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València. Y yo creo que en parte un poco culpable de que estemos aquí. Recordaba, creo, Máximo, el presidente del colegio, que hace unos 4 o 5 años, tuvimos la asamblea aquí en Valencia y, bueno, fuimos a ver a Ramón cuando era decano y Ramón dijo, hombre, lo que sea. Y aquí lo tenemos, pero está, que es lo importante. Por desgracia no se ha traído su batería, ¿vale?, para tocarnos un ratillo, pero nos lo debe. Él nos va a explicar un poco las conclusiones que el comité científico que ha liderado ha realizado, unas primeras conclusiones. Gracias, Rafael. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que yo iba a empezar diciendo que a nosotros nos tocaba la parte más árida de esta sesión matinal, la parte más formalista, porque no veníamos a recoger ningún premio, sino a haceros un poquito más pesada la mañana, dando una serie de cifras, de datos y de relato de conclusiones. Pero evidentemente yo ya me he llevado el premio con las palabras de Rafael. Gracias. Bien, con independencia de un documento más trabajado que el comité científico elaborará en próximas fechas, la misión aquí es adelantarles un borrador de conclusiones de este 6º congreso, en el que hemos tratado de recoger, bueno, pues una parte, ciertamente tan solo una parte, de la enorme riqueza y de la diversidad de todas las actividades que hemos tenido durante estos días en estas jornadas tan intensas. Como saben, y así se recoge, yo creo que de forma acertada, en el título del Congreso, Nuevas visiones para la educación social, experiencias y retos de futuro, el objetivo marcado no era otro que realizar un alto en el camino de esta ya dilatada trayectoria profesional y, una vez asegurada la estabilidad y consolidación académica de nuestra profesión en las universidades del Estado, pues hacer un balance de las experiencias vividas y plantearse la consecución de renovados retos que den respuesta a las necesidades de las sociedades del siglo XXI. En definitiva, es reencontrar, reencarnar en este presente el pasado, las experiencias vividas y el futuro, los retos de ese inmediato mañana. Para ello, el Congreso se planteó a través de 4 ejes, como todos ustedes saben, en los cuales hemos tratado de hacer converger de alguna manera pues toda esta riqueza
de ocupaciones, de competencias, de posibilidades que tiene el ámbito de la educación social. En el primero de los ejes ha estado dedicado a la formación inicial y permanente de los educadores sociales y, al margen de poner de relieve las exigencias, sinergias y coordinación que tiene que haber en estos dos tipos de formación, se han llegado a las siguientes conclusiones. En cuanto a las metodologías innovadoras, se han presentado experiencias que remarcan la exigencia de trabajar por proyectos priorizando la necesidad de investigar desde la experiencia, facilitando la motivación del alumnado y exigiendo, a la vez, una mayor implicación por parte del profesorado. Sobre el practicum, algunas de estas comunicaciones insisten en la necesidad de seguir construyendo culturas colaborativas entre el ámbito profesional y el ámbito de la universidad, rompiendo la falsa dicotomía entre la teoría y la práctica. Desde la formación permanente se propone llevar a cabo proyectos de investigación-acción apostando por el asesoramiento, entendido como una coordinación horizontal que dote a los profesionales de estrategias e instrumentos de capacitación que redunden en la mejora de la práctica profesional. Apreciamos una progresión en que son los propios profesionales los que sienten la necesidad de interrogar su práctica, buscando definir sus propias necesidades de formación. Este es un tema que ha salido bastante reiterado a lo largo de todo el Congreso y en todos los ejes, es decir, la necesidad de mirar nuestra propia práctica y de aprender a través de nuestra propia práctica. En cuarto lugar, respecto a los contenidos de la formación, hay referencias muy interesantes a aquellos de carácter más práctico y vivencial, pero sin embargo se observan ciertas ausencias sobre aquellos contenidos de carácter más básico o fundamentante sobre los cuales apenas sí ha habido algunas referencias. Destaca como positivo que se empieza a tratar y reflexionar sobre la educación para la igualdad entre mujeres y hombres, pero entiende el grupo de trabajo del primer eje que el reto estará en la necesidad de una mayor profundización teórica sobre esta temática. Aparecen finalmente algunos interrogantes que este grupo nos deja para nuestra reflexión. ¿Qué tipo de profesionales queremos formar? ¿Nos acercamos más a un modelo técnico o a un modelo crítico de la educación social? El segundo de los ejes estaba dedicado a las metodologías y herramientas de intervención e investigación en la educación social. Este segundo eje ha tenido una doble lectura. Por un lado, se han presentado experiencias interesantes en diversos ámbitos, como la educación ambiental, la educación de adultos, la intervención familiar, la conciliación y muchos otros, y estrategias concretas como el desarrollo de la resiliencia o la tutoría como relación afectiva con las personas con las que trabajamos. En todos los casos, se ha destacado la exigencia de estar abiertos a las necesidades de los contextos y de los territorios. Las propuestas deberán estar centradas en las personas, en los grupos, de forma que el educador, la educadora, se defina como facilitador, como dinamizador de situaciones. Por otro lado, se destaca la necesidad de la reflexión sobre la propia práctica. Volvemos a lo de antes. Y se han analizado varias estrategias para ello: la evaluación, la palabra dada a los educadores y usuarios, la teoría fundamentada, la metodología comunicativa y el análisis del trabajo en red. Esta revisión va a tener dos destinatarios diferentes y complementarios: la revisión hecha en los equipos para revisar lo que hacemos, cuestionarlo y mejorarlo, y la realizada para rendir cuentas a las entidades y a la sociedad que nos plantea el encargo. Finalmente, destacamos la oportunidad de visibilizar la importancia social del trabajo que hacemos y la calidad con lo que lo hacemos, usando las estrategias y los lenguajes más adecuados en cada caso.